Ola, moi bons días. Estamos na sede Sortu en Bilbao. Teño aquí a miña dereita a Nico Moreno, representante de Sortu, e comenzamos a hacer unhas preguntas. Bueno, en castellano, mejor. La lengua del imperio. Vale. Sí, no, es lo que hay. Bueno, hoy manifestación que se prevé histórica. El juez Velasco intentó prohibir la manifestación previa y se buscó una fórmula bajo otro lema: paz, derechos humanos, resolución. El PNV y sindicatos se sumaron. ¿Y qué valoración haces de la situación? Y si hoy prevés que así sea por la tarde. Bueno, la valoración que hacemos ahora en el previo es que la táctica del Estado de ir recortando derechos y de negar cualquier posibilidad de afrontar un escenario de paz o de afrontar un escenario de normalización y de resolución del conflicto no le está resultando, sobre todo porque la está planteando en clave de enfrentamiento total, ¿no? Y yo creo que lo que se ha visto estos días, ya veníamos de la agresión previa al movimiento de Rira, pero sobre todo ya lo que se ha visto en estos últimos días, después del comunicado del colectivo de presos, de la subsiguiente aparición de otro colectivo de expresos, situando de alguna manera elementos nuevos en clave de resolución del conflicto, en clave de aportación a un futuro escenario de paz. La respuesta que ha obtenido por parte del Estado ha sido la única que en estos momentos tiene el Estado, precisamente en claves contrarias, en claves de bloqueo y en claves de agresión, en claves de represión y de recorte de más derechos. Y eso se ha interpretado en Euskal Herria por parte de las fuerzas abertzales como una agresión, al conjunto del pueblo, que está en una situación, de abordar un nuevo tiempo. Y la manifestación de hoy es, frente a una agresión a un pueblo, la respuesta es en clave de pueblo. Y por eso tenemos la gran alegría, dentro de la desgracia de lo que ha pasado estos días, la gran alegría de que este pueblo va a responder a la agresión del Estado en clave de pueblo. Y además el propio lema es derechos humanos, resolución, paz. Es decir, está marcando la hoja de ruta que este pueblo pone encima de la mesa. Estamos, por tanto, ya en un escenario irreversible de fin de la violencia y tanto de, ¿qué pasos iremos viendo a partir de ahora, o qué crees que iremos viendo, tanto por parte del Estado, o que esperáis que se vaya dando, como incluso por parte de... Lo que podemos decir es que todo lo que ha pasado en estos 2 años largos ha pasado porque una de las partes ha tomado decisiones de manera unilateral, ¿no? Primero la organización ETA, cuando manifiesta su decisión de abandonar la lucha armada y de integrarse en un proceso en clave democrática y pacífica, haciendo un ofrecimiento al Estado para abordar precisamente la resolución del conflicto, presos, armas, estructuras militares. Los avances que se han dado han sido, por decisiones unilaterales. En estos 2 años, ya algo hemos constatado, es que el Estado español sigue con las mismas recetas: en represión, negación del conflicto, negación, por tanto, de un escenario nuevo, negación de un proceso, y se mantiene en una actitud de constante bloqueo y además precisamente haciendo de ello cuestión de Estado. Tenemos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista alineados, y Izquierda Unida no acaba de desmarcarse directamente tampoco de esa estrategia. Y tenemos las nuevas fuerzas emergentes como UPyD, que están en la misma clave. Entonces, en un escenario futuro, desgraciadamente la valoración que podemos hacer y la proyección que podemos hacer es que poco movimiento podemos esperar por parte del Estado. Entonces, los únicos resortes que tenemos son los de seguir avanzando de modo unilateral y acumular fuerzas dentro del propio pueblo vasco en pro de ese proceso. La previsión es que después del comunicado
del colectivo de presos, evidentemente estos van a seguir dando pasos en ese sentido. Ya han dicho que van a abordar un proceso, digamos, dentro de los marcos, dentro de los límites legales que ofrece la legislación española, van a abordar un proceso de desmantelamiento, van a intentar abordar el desmantelamiento de la dispersión, de recursos a los presos que tienen las 3/4 partes de la condena cumplida, los presos enfermos, y posteriormente esperamos seguir viendo iniciativas en ese sentido, que esperemos sean acompañadas por el cuerpo político y social más amplio de todo este pueblo. Pero desgraciadamente lo que no estamos en condiciones en este momento de ver es de que vaya a haber un cambio sustancial en el Estado, por lo que la única percepción que puedo yo adelantar aquí es que vamos a tener que seguir arrancando esos espacios, vamos a tener que ir arrancando esos elementos de avance, desde la confrontación política y desde la acumulación. Y yo creo que en este sentido la manifestación de hoy sí va a marcar muy claramente una línea roja de hasta dónde está dispuesto este pueblo a aguantar las agresiones y el bloqueo por parte del Estado. Muy bien. Parece ser que el PNV plantea incluso la posibilidad de un nuevo estatuto o un nuevo estatus jurídico y político para Euskadi, y este pasaría sí o sí, supongo, por la condición del derecho de autodeterminación. ¿Crees que esto sería una condición sine qua non para que definitivamente sí se vaya a un escenario ya definitivo de normalización política, pacificación final? O sea, ¿crees que ese nuevo estatus pasa por ahí? Para nosotros, previo a todo esto, debería ser resolver definitivamente el conflicto, resolver la cuestión de la situación de los presos y resolver la cuestión, del desarme. Pero estamos viendo que claro, si el Estado bloquea eso, todos los procesos posteriores de normalización y de abordar un proceso, digamos, de nuevo estatus se va atrasando, con lo cual tenemos que administrar los tiempos. No podemos quedarnos bloqueados, sobre todo porque cuando ese bloqueo responde a intereses ajenos a este país. Entonces, sí, es cierto que el PNV ha hecho un movimiento táctico, digamos, de presentación de una ponencia de un nuevo estatus. La verdad es que el Partido Nacionalista Vasco en este momento prioriza la salida a la crisis antes que abordar ese debate, y yo creo que nosotros tenemos que intentar superar esa situación, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a abordar evidentemente la discusión en torno a lo que debe ser ese nuevo estatus político, pero tenemos muy claro cuáles son los elementos en los cuales debemos movernos, ¿no? Y lo estamos viendo en Cataluña. En Cataluña, por ahí va después. En Cataluña lo que se está priorizando no es la salida de la crisis, es precisamente disponer de resortes de Estado, de resortes propios para articular políticas que nos permitan salir de la crisis o que nos permitan avanzar en otro sentido. La izquierda abertzale, EH Bildu, ya le ha marcado desde nuestro punto de vista, cuál debe ser el terreno de juego. Y no estamos inventando nada. En el preámbulo del Plan Ibarretxe ya aparecía, digamos, el ejercicio del derecho a decidir. Eso era un plan formulado por el Partido Nacionalista Vasco, no inventamos nada. Y luego en las conversaciones de Loyola, se llegó a importantes elementos de acuerdo entre Izquierda Abertzale, Partido Nacionalista Vasco y el propio Partido Socialista de Euskadi, con lo cual no estamos poniendo encima de la mesa nada extraterrestre ni nada nuevo. Nosotros entendemos que esos deben ser los caminos por los que se deba abordar el proceso de reinstitucionalización de Euskadi, y evidentemente desde nuestro punto de vista el objetivo final debe ser la independencia. Bien, y bueno, precisamente ligado con esto, ante la crisis institucional evidente del Estado español, más allá de la socioeconómica, te iba a preguntar por ahí, por el proceso catalán, si lo veis también como una especie de ejemplo, de referente, o cómo valoras si Euskadi se va a plantear también otro frente más, al que ya está abierto con lo de Cataluña, y cómo ves esta situación. Hombre, te digo que, como decía antes, sí, en nuestra agenda, quizás cuando se diseñó todo este proceso, en nuestra agenda primero era fundamental solucionar el conflicto, el que queda en el pasado, para poder entrar, digamos, a un proceso de normalización.
Pero estamos viendo, evidentemente, que yo creo que el Estado sabe cuál es el siguiente paso, con lo cual se ha estancado, pretende precisamente bloquear. Entonces, bueno, pues yo creo que el ejemplo de Cataluña es un ejemplo en el cual se dan elementos muy interesantes, una sociedad civil organizada en torno a precisamente ante la reivindicación del derecho a decidir, nada más, independientemente de que haya formulaciones independentistas, federalistas, etcétera, etcétera. Y luego una unidad de acción por parte digamos, de una mayoría política muy amplia, fundamentalmente fuerzas soberanistas, que puede ser CDC, RC, CUP, independentistas, y luego ICV, EUIA, bueno, con otro tipo de planteamiento, pero bueno, todo ello articulado en torno al derecho a decidir. Nosotros pensamos que como está en este momento el Estado, que no quiere abordar, digamos, la resolución definitiva del conflicto, deberemos seguir dando pasos de manera unilateral en ese sentido, pero es preciso ya que Euskal Herria también aborde de una manera determinada, de una manera decidida, precisamente también un proceso de ese tipo. Un proceso de ese tipo que, ojo, no nos olvidemos también que la formulación que hace el Partido Nacionalista Vasco en este momento, y por cuestiones tácticas, además, solamente afecta a 3 territorios. Claro, nosotros tenemos Navarra ahí y tenemos un problema de territorialidad. Bueno, en Euskal Herria, en la parte norte de Euskal Herria, se están dando pasos en ese sentido. La perspectiva no debemos perderla, pero sí creemos que hay que presionar y sobre todo hay que empujar al PNV por ese camino. Cambiando ya un poco y ya para ir terminando, elecciones europeas, ¿cómo ves la situación? ¿Alianza, Sortu, se planteará o irá solo? ¿O aún no lo sabéis? ¿O si se plantea también como una oportunidad para una especie de elecciones plebiscitarias a nivel que acentúen la crisis del régimen del 78? Y bueno, las perspectivas desde un punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de las naciones y el Estado, de los pueblos sin Estado, de los pueblos oprimidos del Estado español, la ocasión es fantástica. Tenemos un Estado en un proceso de descomposición, en un proceso de recentralización y en un proceso, yo diría, de atrasar, bueno, de dar pasos atrás y de derechización y de fascistización, yo diría también evidente. Está abierto el proceso en Europa, tenemos ya los ejemplos, en Flandes, en Escocia hay ejemplos, el proceso de Cataluña es inevitable. Bueno, existe una conciencia también en Galicia muy importante, pero también están, no nos podemos olvidar, de Canarias, Aragón, Asturias, Castilla, es decir, existen elementos suficientes, además de Euskal Herria, por supuesto, que nos deberían permitir, sería desde mi punto de vista lo ideal, visibilizar en este momento en el que hay que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, o sea, este Estado fallido necesita una reformulación y en este proceso de reformulación existimos voces, existimos pueblos que tenemos que ejercer y tenemos que reivindicar nuestro derecho a decidir. Eso es fundamental. Por otro lado, está ya propios planteamientos socioeconómicos. ¿Dónde vamos a Europa? Una Europa dirigida por la Troika, dirigida por poderes económicos muy fuertes. La economía financiera especulativa en este momento está dirigiendo también todas las políticas. Y bueno, yo creo que es otro de los vectores en los cuales deberíamos incidir también de cara a la configuración de un programa y de cara a la configuración de una candidatura europea. Con esos dos sujetos, con esos dos elementos, derecho a decidir de los pueblos sin Estado, del Estado español, y transformación social, hay elementos como para configurar una candidatura. Otra cosa es las realidades cotidianas, ¿no? Vemos que el proceso catalán tiene sus especificidades, somos plenamente conscientes de cuál es la realidad política galega en este momento. Bueno, de alguna manera nosotros en Euskal Herria el sujeto lo tenemos conformado en torno a EH Bildu, Sortu está plenamente identificado con ese sujeto electoral, nuestra oferta está ahí a día de hoy, desgraciadamente. Bueno, para mí lo ideal sería poder articular una candidatura con todas las fuerzas transformadoras soberanistas que pueden darse en el Estado español, pero somos conscientes de que hay dificultades.
pero no por desencuentros, sino porque las realidades políticas en cada uno de los territorios en este momento están marcando otro tipo de... Y para acabar, precisamente por ahí, la realidad de Galicia, como la veis desde aquí, el proceso también nacional gallego, ¿qué valoración? Bueno, desde mi punto de vista, y espero que se me perdone esta pequeña intromisión, yo creo que hay elementos ilusionantes en Galicia. Vamos a ver, la agresión bestial que está llevando a cabo el Estado español contra todos los pueblos, el proceso de recentralización, el proceso, digamos, de eliminación y de desaparición de las fuerzas económicas que puedan vertebrar las distintas nacionalidades, yo creo que en Galicia es visible. Pescanova, los astilleros, la desaparición de la banca gallega propia, yo creo que son elementos de agresión fundamentales como para que en Galicia la conciencia nacional sea consciente de dos cuestiones. La agresión esa solamente se puede responder y contrarrestar en clave de país, y a partir de ahí yo creo que lo ideal, y por eso pedía perdón por la pequeña intromisión, a partir de ahí la acumulación de fuerzas dentro de la propia Galicia en torno a esos ejes fundamentales de derecho a decidir y de defensa de la nación galega debería ser el elemento o el camino que permita precisamente que Galicia recupere ese pulso que, por otra parte, por lo que conozco yo y tengo buenos amigos y visito Galicia, existe. O sea, yo lo percibo, lo sé, lo conozco. Entonces, yo creo que es más bien en este momento un problema de articulación de todo el movimiento social y de todo el movimiento político, de acumulación, para precisamente responder a la agresión. Eso es de alguna manera lo que en Euskal Herria, gracias a EH Bildu, hemos podido construir, y eso es lo que de alguna manera en este momento nos permite resistir y nos permite no solamente resistir, sino contraatacar a los ataques del gobierno y del Estado español. Muy bien. Pues muchas gracias. Mucha suerte. Y a vosotros también. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno.